Toda alabada, Daniel. Muchas gracias. Le damos al Eterno, nuestro Padre Celestial. Podemos decir justamente, Bruhim Habaim, Shabbat Shalom Aleinu, Bruhim Habaim al Shah, los que están detrás de la grabación, también les damos la bienvenida. Y en esta oportunidad, como decíamos en esta mañana, vamos a compartir la porción número 20, que lleva por nombre Tetzaveh. Ya vamos a ver rápidamente de por qué es el nombre, así para que tengamos noción de por qué le pusieron este nombre, pero la esencia no está en lo que vamos a compartir en el nombre, va a estar un poco más adelante, ¿no? Y es más, como les venimos diciendo, esta mañana compartíamos algo de la primera porción de la parashá, y veíamos que, les comento que ya llevamos el segundo ciclo de grabación. Entonces, en esta oportunidad no vamos a tomar la porción anterior, que estuvo de alguna manera dedicada a lo que sería ese aceite que se hacía justamente para las luminarias, para alumbrar. Allí justamente estuvo abocada la porción de esta misma porción, pero el año anterior. No sé si ustedes compartieron, traje una muestra así de un aceite cuando no se mezclaba con el agua. De eso trató, digamos, la porción anterior del año anterior justamente. Esta porción de este año no vamos a tomar esa parte, avanzamos un poquito más. Les comento, ¿no? Así como entre casa, a pesar que, bueno, está grabado, pero digamos que es entre casa, ¿no? Estas porciones realmente son pero tan hermosas porque tienen muchísimo para poder compartir. El Shabbat anterior pudimos compartir algo de lo que era el Mishkan, ¿no es cierto?, el tabernáculo. Y empezamos, uno se encuentra y sí te dan, digamos, ganas de compartir de todo lo que está en el tabernáculo, en el Mishkan, ¿no? Porque cada elemento es profético y cada elemento anuncia justamente de aquel que habría de venir, que vino justamente Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué tomé la parashá anterior? Y dije, bueno, vamos a trazar un camino dentro de ese Mishkan. Y así fue como que concluimos el Shabbat anterior dentro de lo que era el Mishkan, diciendo justamente, esta es el camino de la puerta justamente a través del llamado de Yeshua justamente a Ani Haderek justamente. Después decíamos, esta es la verdad justamente, Ani Ha-Emet y después Ani Hai, cuando llegamos a la presencia del Eterno, ¿no? Y hoy día vamos a ver otro elemento que tiene que ver con las vestiduras del Cohen Gadol o de los Cohen, justamente los sacerdotes. Entonces, vamos a darnos cuenta que pasa lo mismo como pasó con el Mishkan. En el Cohen vamos a ir viendo que tiene muchísimas prendas incorporadas. Entonces, claro, uno se pone a ver qué me pasó y se detiene en algunas de las prendas y a todas, o digamos la mayoría, anuncian, no todas, digo todas las prendas, porque esta mañana veíamos una parte, tenía que ver con los colores, tenía que ver con los componentes, con los metales, y anuncian de la redención de Yeshua HaMashiach. Todos los componentes justamente de la vestidura del Cohen Gadol, que es un tipo de Yeshua HaMashiach. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y qué elemento tomo? Bueno, ahí está el tema, va a quedar para la próxima para allá, porque decidí, como el Mishkan, hacer como quien dice, un trazado así en general de lo que es las vestimentas, ¿no? Entonces, si el Eterno nos da vida para el próximo Shabbat, bueno, el Eterno me marcará qué elementos tomar, quizás el fol, quizás, alguna parte de lo que es los componentes, todos hablan anunciando justamente de Mashiach Yeshua justamente. Entonces, hoy día vamos a ver así en forma general, como dice, una descripción de las vestimentas, qué simboliza las vestimentas justamente desde el punto de vista del Mashiach a nuestras vidas justamente. Y el Eterno nos da vida al próximo año, si nuestro Adón Yeshua HaMashiach no viene antes, bueno, iremos avanzando en alguna de las prendas de la vestimenta justamente. Bien, vamos a ver acá justamente como Yahweh dice a Moshe que reciba de los Bnei Israel aceite de oliva. Bueno, esto fue lo que de alguna manera vimos el Shabbat anterior, lo voy a pasar por alto porque esto lo quiero saltear. Ahora sí, son descritas las ropas de los Kohanim.
Kohanim es sacerdote, para aquellos que no están ubicados. Y Kohen Gadol es el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote grande, por decir, Gadol es grande. El Kohen Gadol es sumo sacerdote, ¿no? Bien, esta sección también incluye las instrucciones detalladas de Yahweh para los 7 días de iniciación también de Aharón. Fíjense que cuando yo nombro Aarón, o Aharón, mejor dicho, lo marco con doble A, digamos, Aharón, y no digo Aarón, porque Aarón es justamente lo que era el lugar donde se guardaban las tablas, justamente. No digo Aarón, digo Aharón, justamente. Bien, y también decíamos que concluye, hoy ya no vamos a hablar de eso, con la iniciación de los 4 hijos de Nadab, Abiú, Elazar y Tamar. Bueno, vamos a ver acá, vamos a empezar solamente, vamos a marcar por qué se llama justamente la parashá, justamente Tesabé, mandarás, y dice así el versículo 20 del capítulo 27. Y tú ordenarás a los Benei Israel, a los hijos de Israel, que tomen para ti aceite de oliva machacado, puro para la iluminación, para encender la lámpara en forma continua. Fíjense que marcaba ahí ordenarás. Y ahí está a verle un ensayo acá justamente de los que estamos, de alguna manera, están siguiendo justamente el tema del hebreo. Acá está escrito en hebreo, no es una gramática, una clase nuevamente de hebreo, esto le corresponde a mi hermano Alejo, ¿no? Pero fíjense que allí está marcado en amarillo también, resaltado, la palabra justamente Tesabé, justamente, ahí está. Entonces por eso toma, porque comienza diciendo, y tú ordenarás a los Benei Israel. Bueno, esa primera parte que está escrita ahí es eso justamente, y tú ordenarás a los Benei Israel. Así que bueno, aquellos que quieren ensayar lo pueden practicar ahí, está fácil, justamente, están con los vocales, está completa, ¿viste? Pero bueno, eso les marcaba nada más para que sepan de dónde viene justamente esta primera parte Tesabé, justamente. Bien. Así como las luminarias, puesto acá, ardían continuamente, así debía ser la pureza de nuestros sentimientos y de nuestro andar diario, justamente, la que debiera alumbrar una luz continuamente en nuestro santuario humano, justamente, que representamos al cumplir con las instrucciones y mandamientos de Yahweh. Eso es un poco la conclusión del Shabbat anterior, de que justamente la luz, la luminaria justamente que representaba esa menorá, era representación de nuestras vidas justamente, y tenía que así de esa manera ser como nuestro santuario todos los días. La luz que es lo que estaba en ese lugar santo, santísimo justamente, ¿qué tenía que estar? El lugar santo, perdón, ¿qué tenía que estar? Permanentemente encendida como dice justamente. Entonces nuestras vidas también deben estar encendidas completamente, todos los días. No es que de alguna manera hoy día no me siento bien, por ende no voy a hacer tefilá, no voy a orar. Todos los días debe estar la luz justamente encendida. Eso es importante justamente. Esto es lo que nos remarca que así como el reflejo de esa luz en el lugar santo, también nuestras vidas como para transitar en Kedushá. Eso es importante justamente. Bien, vamos a entrar ya, habiendo visto que en la parashá anterior, en la parashá del año anterior, quise decir, tomamos esa línea justamente que tenía que ver con luminaria, justamente vamos a seguir viendo ahora lo que para este Shabbat hemos incorporado. Y arrancamos ya en el capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1 dice así: Ahora tú, haz que se acerquen a ti, a Aarón, tu hermano y tus hijos con él, de entre los hijos de Israel, Aarón, Nadab, Abiú, Elazar y Tamar, los hijos de Aarón, para que sean mis sacerdotes, mis Cohen, justamente. Acá empieza, harás vestimentas de santidad para Aarón tu hermano, que va a ser el Cohen Gadol, para gloria y esplendor. Qué interesante, vestimentas de santidad para Aarón tu hermano, para gloria y esplendor. De esa parte vamos a tomar bastante. Y hablarás a todos los hombres de corazón sabio, a quienes he dotado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestimentas de Aarón para santificarlo como mi Cohen. Estas son las vestimentas que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y una faja. Harán vestimentas de santidad para Aarón tu hermano y tus hijos, para que sean mis Kohanim, mis sacerdotes. Versículo 5, tomarán el oro. Es impresionante, les comparto, mis hermanos, porque en cada elemento, acá nos podríamos detener verso por verso realmente, cada elemento, cada componente, cada material es un simbolismo, como lo marcamos esta mañana justamente en la yeshiva. Tomarán el oro,
la lana turquesa, los colores también marcan. Es todo profético, anunciando y mirando justamente la redención de Yeshua HaMashiach. Tomarán el oro, la lana turquesa, púrpura y carmesí y el lino. Aún el lino, que es blanco, y blanco simboliza justamente de esa pureza justamente. Todos los componentes acá, mis hermanos, todos los componentes acá tienen una característica justamente que marcan a Yeshua HaMashiach y nos transmite a nosotros un modelo a seguir, que eso es lo que tenemos que tener presente cuando miramos justamente a Yeshua HaMashiach. Salteamos al 41 del mismo capítulo, dice, y con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, llenarás sus manos y los consagrarás para que me sean Kohanim. Y el versículo 43 dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo, en el Mishkan de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario, en el Mishkan, para que no lleven culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bueno, esto lo nombro porque estos son los versículos de los cuales los vamos a basar. Y bueno, vamos a entrar ya a ver lo que es este tipo de Yeshua en lo que sería el Cohen Gadol, justamente. El Cohen Gadol es ese tipo de Yeshua HaMashiach. Vamos a llamarle así el simbolismo de las vestimentas. Es precioso, como les decía. Ahora vamos a marcar simplemente como quien dice algo genérico de las vestimentas, pero sin detenernos en ninguna de ellas. No, vamos a detenernos un segundito en algo que esta mañana vimos justamente y que compartía con mi hermano Alejo, una sola cosita que vamos a detenerlo, pero nada más que como quien dice la pasada, ¿no? Ni siquiera la vamos a profundizar, pero la vamos a marcar. Bien, en esta parashá vamos a enfocarnos en el aspecto de distintas vestimentas que utilizaban los Cohen en el Mishkan, pero ¿por qué era necesario una ropa tan particular para servir al Eterno? Porque si uno ve el Cohen Gadol, es el único que tenía esta vestimenta especial, digámosle así, ¿no? ¿Por qué no era suficiente que el Cohen Gadol, sea entregado y comprometido, como muchas veces decimos? Bueno, una persona entregada y comprometida, nada más, todo lo otro no pinta, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos justamente que tiene que ver. Por algo el Eterno diagramó, o sea, presentó, entregó, marcó detalles. Son, si no me equivoco, alrededor de 40 y algo de versículos que marcan el detalle de cada componente de las vestimentas del Cohen Gadol. ¿Se imagina que si el Eterno, nuestro Padre de los cielos, nos dejó esos detalles, es para pasarlo por alto? Para nada. Entonces quiere decir que en cada componente, aún se me ocurre ahora marcar la argollita de donde colgaba el efod, de donde colgaba cada color, cada cosa. Realmente yo les digo, como les comparto a mis hermanos, es para tomar de estos capítulos y es para hacer un seminario largo justamente, porque hay muchísimo y todo, como les decíamos esta mañana, marcan a Yeshua HaMashiach. Lástima, y es una lástima realmente, y lo siento, como muchos de nuestros hermanos de algunos lugares dejan de lado todo esto, como que por ahí dicen, y bueno, pero esto es como que es aburrido, las vestimentas de un sacerdote, como que no lo encuentran, claro, justamente porque no están viendo que el Cohen Gadol es un tipo de Yeshua HaMashiach, y si el Eterno lo marcó, así como el Mishkan, justamente es un proceso de redención, desde la puerta de entrada de esas columnas, esas 4 columnas que teníamos, hasta llegar justamente a la presencia. Así también el Cohen Gadol nos marca, nos anuncia justamente un tipo de Yeshua HaMashiach. Para poder entenderlo debemos aclarar la función de la ropa en general. Si bien la ropa cumple una función práctica de protegernos del clima, que es la función normal y de cubrir nuestra desnudez justamente, a diferencia de los animales. Los animales, bueno, algunos yo he visto que lo visten también, ¿no? Pero bueno, eso ya es un agregado, ¿no? Pero en general ningún animal necesita ropaje. Ahora, nosotros, no digo que seamos animales, nosotros como criaturas, como creación, sin fuimos cubiertos. Vamos a ver un detalle de eso justamente. Necesitamos justamente un ropaje. La elección de la vestimenta refleja muchas veces características de nuestra personalidad, gustos, tendencias. Bueno, marca justamente algo en nuestras vidas, lo que usamos exteriormente. A simple vista, sin conocer a una persona y solo viendo justamente su vestimenta, podemos deducir si es alguien, digamos, ordenado, si es creativo. Por ahí encontramos algunos que, se hacen, qué sé yo, algunas
insignias en la remera, mostrando cuál es su pensamiento. Y bueno, marca como un reflejo de la persona. Es interesante justamente, marca justamente. Pero es posible que ocurra lo mismo a la inversa, que al vestir de algún modo en particular actuemos acorde a cómo estamos vestidos. O sea, lo que le quise marcar acá es lo siguiente. Por ahí, en lo personal me pasa en el trabajo también. Y ahora vamos a entrar a un tema que tiene que ver no solamente con el vestir, digamos, en lo externo, sino también en el vestir que tiene que ver con cómo uno se porta, que tiene que ver con el ropaje, ya lo vamos a ir viendo justamente. Entonces, por ejemplo, uno está en un trabajo, en un lugar, y está identificado por lo que representa, por lo que expresa, ¿no es cierto? Entonces, es de beneficio para nosotros. Compartía también algo esta mañana, o en algún momento les decía. Por ahí, en lo personal, cuando he estado estoy generalmente en grupos de trabajo, por digamos, la relación laboral en la que hay es un grupo, en el caso personal, un grupo muy heterogéneo, de muchas características, y por ahí que ustedes saben, cuando se encuentran muchos varones juntos, por ahí el tema, por ahí termina siendo medio grotesco, ¿no? Pero cuando uno está ya marcado un ropaje externo, ahí hay algo que tiene que ver con el respeto. Entonces, a mí en lo personal me ayuda. ¿Por qué? Porque si se están bandeando, por decirlo así de alguna manera, el que uno hay respeto, porque dice, perdón, por ejemplo, no me di cuenta que estabas aquí, y se limitan, o de hecho, si ya te ven que estás, se limitan a compartir. Entonces te ayuda, y no sos partícipe de groserías. Eso es interesante. Entonces nos ayuda la vestimenta, nos ayuda justamente a comportarnos afuera, en el trabajo, porque claro, en una casa como es esta, como es un lugar de adoración, un lugar donde estamos todos, y bueno, acá como que, claro, no nos vamos a bandear, como quien dice. Ahora, no digo que sea así, cuando estamos afuera, es donde nos vemos, no estamos afuera, es donde nos reflejamos. Por eso que es importante las vestiduras, de eso vamos a estar hablando. Entonces decíamos, es importante, me preguntaba, el vestir algo como modo particular, ¿actuamos acorde a cómo estamos vestidos? Y digo que sí, es por lo que expresaba recién. Entonces esto es lo que expresé recién en cuanto a lo personal. Yo digo que sí, que realmente la vestimenta exterior marca justamente un comportamiento. Espiritualmente hablando, las vestimentas del alma son, por ejemplo, pensamientos, palabras, acciones, justamente. Estos tres, vamos a llamarle atuendos, así, porque son parte del ropaje. Ya vamos a ver más adelante si alcanzamos a llegar, que bíblicamente, o sea, que la Escritura nos habla de que el ropaje, justamente, tiene que ver cómo nosotros nos presentamos, justamente. Eso tiene que ver. Por eso que las acciones, las palabras, aún lo que no decimos y pensamos, tiene que ver con el ropaje. Eso tiene que ver en todo nuestro presentar ante el Eterno, ¿no? Las ideas, las convicciones, justamente, reflejan nuestra personalidad, como he puesto acá. Pero a veces debemos recorrer el camino inverso. Para lograr un cambio en nuestra personalidad, debemos primero cambiar las vestimentas y poco a poco vamos a generar un efecto en el interior. Por ejemplo, por ahí uno se encuentra con personas que, acá le decimos son tacañas, son agarradas, acá con otro lugar no conocen la expresión, ¿no? Entonces, el Eterno nos dice que tenemos que activar el ser generosos, el ayudar justamente. Hay una instrucción específica justamente para ayudar, para ser desprendidos, para tener ese ayudar al prójimo. Ahora, si la persona no es esa característica, el hacerlo le va a ir forjando una característica. Por eso justamente que debemos de, por ahí cuando no tenemos esa característica particular, debemos de obrar, de hacer para que eso sea parte de nuestras vidas. Eso tiene que ver con la vestimenta también, justamente. Poco a poco vamos a generar un efecto en nuestro interior. Bien, esto es lo que acabo de hablar. Vamos a ver ahora algo que tiene que ver también con lo que venías hablando de la vestimenta. Se describen las ropas de los Kohanim que debían de vestir mientras realizaban el servicio en el Mishkan. Es lo que el servicio de los Kohen, de los sacerdotes, estaba en el Mishkan asociado. Todos los Kohanim vestían, por ejemplo,
Vamos a ir describiendo algunas, por eso les decía, voy a describir así en forma genérica, no me voy a detener en ninguna. Cada una tiene una función profética tremenda. Le llaman ketonet, es una túnica larga de lino blanco justamente, simbolismo justamente, sí, todo simbólico. Mignasaim, no lo he puesto en hebreo para que no complicarla, pantalones de lino, digamos, calzoncillos le llaman otro. El mitznefet, un turbante de lino que en muchos lugares lo ponen como, ¿cómo le ponen? Le ponen otro nombre justamente. Mitra le ponen, que no le puse mitra porque mitra sabemos que es algo que apunta a una deidad en idolatría justamente. Cofia, justamente, o mitnefet, justamente. Abnet, un cinturón largo alrededor de la cintura. Todo simbólico, como les digo. El Eterno nos permitirá, si el Eterno nos da vida el próximo año, tomar algunos de esos elementos. Además, el Cohen Gadol, esto era del Cohen. El Cohen Gadol se sumaba otras cosas más. El efod, justamente, que acá van viendo los dibujos, justamente. Una especie de delantal hecho de lana teñida de colores. Y es tremendo, todos los colores. Azul, púrpura, rojo, lino e hilo de oro. Esto nada más es para estar justamente en una reflexión completa, tremendo. El Hoshem, una placa que iba, justamente, bueno, tiene otros nombres también lo llaman, una placa que iba pegado al pecho, donde había incrustadas 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y de eso también hay para hablar mucho. Y es piedra esta, digo algo nada más, no estaban sueltas, estaban engarzadas, estaban formando parte de otro cuerpo también allí, justamente, no estaban sueltas, formaban parte de un cuerpo, también profético. El mail, una túnica de lana azul, preciosa, alguien que vino, en realidad es Tehelel, bueno, túnica de lana azul con campanas y granadas de oro en su borde inferior, justamente. Lo marcó Tehelel porque esta mañana hicimos un análisis y sale justamente como Tehelel, no como azul ni como celeste. El Sitz, una placa de oro que se colocaba en el frente, justamente, en la inscripción santo para Yahweh, justamente, o santidad para Yahweh, para Yud-Hei Vah-Hei, ¿no? Eso para decirlo sin las vocales. Yud-Hei Vah-Hei, santo para Yahweh. Bueno, acá ven una un poco distinta a la que trajiste esta mañana, Ezequiel. Es parecida, porque los componentes son las mismas. Lo que cambia básicamente es justamente esa mitras que le llamaba, que tenía no mitras, sino es este turbante de lino, que el año anterior aprendimos cómo hacerlo justamente, el turbante de lino, ¿no? Bueno, desde la cabeza justamente hasta los pies, y vemos justamente, lo voy a pasar un poco rápido, ¿no? Pero como para describirla. En algunos de estos los vamos a detener el año próximo, si el Eterno nos da vida. Turbante de lino. Y después ahí en esa placa de oro, una inscripción en el turbante, santidad para Yahweh, el pectoral justamente, que lo vimos recién el nombre en hebreo, donde habían piedras preciosas justamente. Bueno, las piedras que estaban acá arriba de ónice, esas piedras, les digo, cuando uno entra a analizar los nombres que están en las inscripciones del ónice justamente, del de la derecha y el de la izquierda, es tremendo lo profético. Estuve tentado en varias oportunidades y dije, voy a compartir de esto, porque, y digo, no, vamos a hacer una descripción general. Cada una, esas piedras son preciosas en lo que transmite. El Urim, bueno, detrás de lo que era ese pectoral con las 12 piedras, habían 2 piedras más. De ahí voy a marcar algo justamente. Después estaba, bueno, el cinturón, como lo están viendo allí, el efod, el incensario, que no lo marqué anteriormente, el manto ese de azul, o de tejeler, mejor dicho. Y digo tejeler, no digo azul, si me da tiempo lo voy a marcar algo justamente. Estas orlas o campanillas, la túnica de lino fino, que es el que usaba el Cohen, no el Cohen Gadol, ¿no? Bueno, y ahora nada más que vamos a ver, como les dije, solamente un elemento nada más de todo esto que está escondido acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver si alguien me ayuda. Ahí está, muy bien, muy bien. Urín y Tumín, ahí está marcado, solamente que yo no lo leía a propósito. Urín y el Tumín, no visibles en el pectoral, estaban detrás del pectoral. Les leo algo justamente, como dice ahí Shemot 28, versículo 30. En el pectoral de juicio colocarás los Urim, ahí está en hebreo, van a ver por qué lo he puesto solamente en hebreo esta parte, y los Tumim, ahí está puesto en hebreo, y ellos estarán en el corazón, en el lev, porque están atrás, en el lev, en el corazón de Aarón, cuando se presente ante el Eterno, y Aarón portará el juicio de los Bnei Israel en su corazón
constantemente ante el Eterno. Bien, entonces ahora veamos un poquito más como quien dice, veamos tras la cortina un poquito, detrás justamente de este pectoral están el Urim y el Tumim. Y he marcado aquí justamente, esta mañana marcábamos algo, gracias Alejo porque lo trajiste justamente de una acotación. Dije, acá está escrito cómo está Urim. Fíjense, los que ya están manejando el hebreo, ¿con qué empieza Urim? ¿Con cuál? Aleph, muy bien. Y los Tumim, ¿con qué empieza Tumim? Con la Tab, bien. ¿Le suena algo si yo lo adjunto, digo Aleph Tab? ¿Quién decía ser Aleph Tab? Yeshua HaMashiach. Bueno, él decía, las transcripciones dicen justamente Alfa Omega, pero el hebreo, que es de donde tomaron, es Aleph Tab. Ahí está el Urim, el Tumim. Urim es el plural de luces, de Or, Urim. Y Tumim es el plural de perfección, digamos una manera por decirlo así. Entonces el Aleph, la Tab estaban debajo, como he puesto acá, del pectoral sobre el corazón del Cohen Gadol cuando se presentaba delante del Eterno y debía de llevar el juicio de los Bnei Israel constantemente. Yeshua HaMashiach está por cada uno de nosotros en nuestro corazón, llevando constantemente el juicio de nosotros, cargando Él justamente la culpa, el juicio constantemente, como dice acá, por nosotros. Entonces fíjense si no hay profecía justamente anunciada de Yeshua HaMashiach detrás de cada elemento. Y fíjese que he tomado un solo elemento que estaba escondido encima, el Urim y el Tumim, como bien veníamos esta mañana. Y ni hablar de lo que estamos simbolizando, esas luces. Yeshua HaMashiach justamente es la luz del mundo, es la luz justamente para transitar, para que no nos desviemos en la oscuridad ¿de qué? De esta sociedad oscura que está sin instrucción. Él es la guía. Por eso que se consultaba cada vez que tenían algo de duda. ¿Qué hacían? Consultaban al Urim y al Tumim. Entonces, todo esto está reflejando. Claro, esto no lo vamos a encontrar en algunos reportes en donde no se reconoce a Yeshua HaMashiach justamente. Y claro, hay mucho, pero hay muchísimo que se habla del Urim y el Tumim. Hay muchísimas cosas. Si uno empieza a buscar, va a encontrar muchísima información. Y esto es más, de esto he tomado solamente esto, pero hay para tomar, es más, creo que a lo mejor el próximo año, si el Eterno me da vida, posiblemente tome de esto. Hay una enseñanza preciosa detrás de todo este Urim y Tumim, justamente reflejo del Aleph Tab de Yeshua HaMashiach. Es precioso justamente cómo podemos marcar. Así que esto es una seña nada más, algo para saber de que de todos estos componentes que estamos allí viendo, el tipo de Yeshua HaMashiach, fíjense que tenemos para tomar. Tremendo, tremendo. Es precioso cómo el Eterno nos permite justamente tomar los componentes y llevarlos justamente al reflejo del tipo de Yeshua HaMashiach y también justamente para aplicarlos a nuestras vidas justamente. Bien, dejamos entonces esa partecita, como les decía, que como lo habíamos compartido esta mañana en la Yeshiva, bueno, decidí incorporarlo también en esta porción de reflexión. Cohen Gadol, tipo Yeshua HaMashiach, simbolismo de la vestimenta, estamos hablando. La Torá dedica más de 40 versículos a la descripción de las vestimentas, o de la vestidura justamente, que se le ordenaba a Moshe proveer como vestiduras sagradas para los Cohen, justamente. En esta parashá leemos una descripción detallada de estas vestimentas y de los materiales con los que debían ser realizados. El atuendo de los Cohen en el Mishkan es descrito con mucho detalle, lo que veníamos diciendo. Las vestimentas eran suntuosas, eran ornamentadas justamente, eran, digamos, una manera suntuosa, esa es la palabra, o sea, eran de un alce predominante justamente. Las vestimentas tenían esta característica y decía justamente el versículo, para su dignidad y esplendor, dice el relato, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué eran tan importantes las vestimentas del Cohen Gadol, ¿no? Y el Cohen Gadol es un tipo de Yeshua HaMashiach y cada prenda o elemento del atuendo tiene un llamado profético y siempre señalando a Yeshua HaMashiach como redención del hombre y de la humanidad. Eso tengámoslo presente. A pesar que generalmente no nos preocupamos del exterior, porque muchas veces se dice, lo exterior no importa,
Lo importante es justamente cómo nosotros nos comportamos, y es cierto, eso es una forma. Por eso yo siempre utilizo, prediquemos cómo caminamos, cómo andamos, en Kedushá, eso va a marcar justamente. Sí es cierto, pero también hay algo más justamente, sino que nos concentramos, muchas veces nos concentramos en la calidad espiritual de cada uno y de nuestra vida en general. También en lo natural, es decir, en lo exterior, la vestimenta representa el cómo nos mostramos ante los que nos rodean justamente. Y uno por ahí encuentra, y nos ha pasado a veces lamentablemente cuando nos han invitado a algún lugar, y claro, los que algunas personas llevan esa característica de Cohen, la función, ¿no? Función. Y por ahí uno se encuentra que la vestimenta lamentablemente representa otra cosa. Y bueno, ni hablar hoy día cuando nos encontramos, podría decirlo, con la desnudez, lamentablemente, de cómo se visten muchas personas que dicen ser participantes de Yeshua HaMashiach y de alguna manera no representan eso, transmiten justamente lo que hablamos de la desnudez, y lo que representa justamente esto es también la desnudez del alma, porque así como te presentas en lo exterior, también te presentas en lo interior. Entonces tiene que ver, por eso que nosotros es muy importante que cuidemos esa faceta justamente, especialmente por todos, varones y mujeres, pero especialmente las damas justamente, tienen que cuidar de cómo están vestidas justamente, y esto es importante. Bueno, el varón también, pero lógicamente que hoy en día, como está, sabemos cómo está la sociedad en la oscuridad, esta parte hay que marcarla, hay que señalar justamente, así como te presentas si estás en desnudez, así está tu alma también, desnuda, sin nada justamente, y así estarás justamente, lamentablemente, sin posibilidad de participar en el reino venidero justamente. Bien, el interés en la vestimenta no está relacionado con la función en cuanto a la protección del frío. O sea, no estamos hablando de la vestimenta para cuidarnos del frío, del ambiente, sino que apunta a un aspecto de transitar en Kedushá. Por eso que es lo importante. Habla de la vestimenta del alma, pero tiene que ver también, siempre decimos, el reflejo natural tiene dos aspectos, o sea, todo aspecto tiene lo natural y lo que representa en lo espiritual. Entonces las dos cosas están, no porque por ahí uno diga, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, dicen, no, está bien, la milá es solamente del corazón, pero es del corazón y también es en lo natural. Las dos cosas van de la mano justamente. Es también posible que veamos en la vestimenta de los Cohen desde dos puntos de vista, el personal y el público, por decirlo de alguna manera. El aspecto personal se refiere a la influencia clara que ejercen las vestimentas sobre quien las viste. Las vestimentas, por ende, sirven de constante recordatorio para los Cohen acerca de la santidad en la cual estamos revestidos, justamente. Por eso que es importante de cuidar cómo nos vestimos. Es muy importante, justamente, cómo estamos revestidos, justamente, por decirlo así de alguna manera. Y en el aspecto del plano público, el ser humano es sensible al aspecto exterior también, digamos, en donde uno se muestra, en el exterior de las cosas, que determina en gran medida su actitud hacia a las personas que están alrededor. Aquí la vestimenta influye sobre el espíritu y lo pone al servicio del Eterno. O sea que es bueno que nos presentemos justamente adecuadamente. Es bueno porque el reflejo también es hacia lo exterior. Es bueno también que estemos bien si estamos ministrando justamente. La vestimenta está relacionada en la Torá desde su creación cuando se abrieron los ojos justamente. ¿Se acuerdan? Se abrieron los ojos de Adán y Eva justamente. Y después que probaron el fruto prohibido del árbol del conocimiento y comenzaron a avergonzarse de su desnudez, justamente tiene que ver con esto, Génesis 2:25 que dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro, pero después sí, porque pasó algo justamente. Bien, fíjense, a ver si me he pasado algo. Bueno, acá, a ver si lo he marcado. Bien, acá está. La primera tarea que Yahweh ejecutó, ¿qué es lo que hizo después de ese momento? Estoy marcando algo que tiene que ver con la vestimenta, ¿no? Hizo el Eterno para el hombre, su mujer, el hombre y la mujer, túnicas de pieles para cubrirse y los vistió. Eso es el relato que dice justamente Bereshit. Ahora, túnicas de pieles, entonces quiere decir que, ¿qué hubo allí? Un sacrificio, justamente. Entonces estamos viendo que también para cubrir la desnudez, justamente, tuvo que haber un sacrificio, justamente. Y acá algo pasó, no sé qué es lo que es, pero bueno, a ver si sigue trabajando esto. Bien, sigue trabajando, vamos a marcarlo.
Esperemos que... Ahí está, bien. Bien, entonces decíamos, para obtener esas pieles tuvo que haber algún sacrificio de animal, así como Yeshua HaMashiach también se ofreció a sí mismo como sacrificio por cada uno de nosotros para cubrir nuestra desnudez y pecado. O sea que... ¿no hay pantalla? Ah, eso lo están viendo. Bueno, me parece que lo vamos a demorar si nos detenemos a esto. Vamos a seguir así sin pantalla. ¿Les parece? Vayan siguiéndome justamente. Se perdió justamente la pantalla, pero bueno, creo que en la YouTube sigue estando la pantalla. Bien, ok. Bueno, síganme entonces. Para obtener estas pieles tuvo que haber, entonces decíamos, algún sacrificio. Entonces Yeshua HaMashiach, para cubrir nuestra desnudez, que simboliza justamente el pecado, ¿qué tuvo que haber? Él fue presentado, Él por su cuenta, siempre lo marcamos, nadie fue y lo mató de alguna manera. Él por su propia voluntad entregó su vida en sacrificio para cubrir nuestro pecado, nuestra desnudez. Por eso siempre insistimos, alguien que dice ser de Yeshua HaMashiach, que dice ser un shaliach, un enviado, tenemos que cubrirnos, tenemos que cuidarnos. Para todos, yo no estoy hablando solamente de la dama, el dama y el varón, y cuidarnos de la vestimenta que tiene que ver, como lo dije anteriormente, no solamente la faz exterior, tiene que ver cómo miramos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo oímos, cómo hablamos, tiene que ver todo eso, son vestimentas, es parte de la estructura justamente. Entonces vemos que Yeshua HaMashiach también está expresado en esa forma de la vestimenta. El hombre es el único ser creado que no le basta su piel natural, justamente, sino que cubre su desnudez con la vestimenta que le entregó Yahweh. Siempre necesitamos estar cubiertos. Cualquiera de los animalitos creados por el Eterno, nuestro Padre de los cielos, no usa ningún atuendo agregado, justamente. Hay una característica y hay algo especial en eso, ¿no? Pero usan su atuendo natural justamente, es lo único justamente. Nuevamente decimos, ¿por qué era necesaria una ropa tan particular para servir al Eterno? ¿Por qué no era suficiente que el Cohen sea entregado solamente? ¿Viste cuando decimos entregado, o sea, dedicado, consagrado? Bueno, para poder entenderlo debemos aclarar la función de esta ropa en general, si bien la ropa cumple una función práctica de protegernos del clima, de cubrir, esto lo había comentado, y de cubrir nuestra desnudez, la elección de la vestimenta refleja muchas veces características de nuestra personalidad. Así como a simple vista, sin conocer a una persona, esto lo compartí, se me lo estoy repitiendo, perdón. Así también en la vestimenta del alma, el ropaje del alma muestra su característica de emuná. O sea, cuando decíamos esta mañana y siempre marcamos justamente ese creer, ese confesar, ese obedecer justamente. ¿Qué nos hace transitar? Si estamos con emuná, en Kedushá, transitamos justamente en Kedushá, transitamos justamente cumpliendo los mandamientos y decimos, la vestimenta es la esencia del hombre, así como la desnudez es la esencia del animal. Ahora, la vestimenta es entonces símbolo de la dignidad del hombre, o sea, es un símbolo que nos marca, nos caracteriza, y la desnudez propia del animal, del animalito, significa algo, tiene que ver la inmoralidad del hombre. Entonces, nosotros como parte de que somos criaturas justamente, necesitamos estar bien vestidos, y hablo en general, no solamente lo natural, también tiene que ver con lo natural, como les decía, alguien que representa, que ejerce el rol de Cohen, de sacerdote, como le llaman, también tiene que tener una presencia justamente. Entonces, pero va más allá de eso. No quiero decir que, por eso le dije, marqué justamente, no nos dejemos desviar justamente del concepto, solamente alguien dedicado, consagrado. Van las dos cosas justamente. El reflejo de lo exterior marca la persona. Y si nosotros hablamos de algo justamente dedicado, consagrado, también tiene que reflejarse en nuestra forma de expresarnos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo miramos. Todo tiene que ver con esa forma de mirar, justamente de estar, de presentarnos ante el Eterno, nuestro Padre de los cielos, justamente en emuná, transitando con fidelidad, creyendo y confesando y transitando. Veo que sonó el anuncio, que estoy en tiempo, y bueno, acá nada más, con esto voy a cerrar, porque en realidad pensaba cerrar acá, pero simplemente voy a marcar que, como les decía, hay muchas partes de la escritura, del texto justamente, donde podemos ver justamente que ropa
tiene que ver justamente, o es sinónimo de un término que tiene que ver con conducta moral, que es beged, justamente. La vestidura, justamente, tiene que ver con ese término, por eso que lo podemos asociar, que la vestidura tiene que ver cómo nosotros nos comportamos. Por eso que hay muchos que usan justamente esto de que nuestro vestir refleje nuestro pensamiento, nuestro creer. La vestimenta de la ropa que estamos hablando es la parte moral, cómo nos transitamos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo ayudamos al prójimo. Todo eso justamente tiene que ver con la vestimenta, justamente. Y bueno, como estamos en horario, justamente, bueno, acá he puesto nada más que el reflejo de esta palabra que tiene que ver con la ropa de lino, justamente, que es esta palabra beged, para saber que el texto también nos apoya, el texto bíblico justamente nos apoya de que realmente cuando hablamos nosotros de vestimentas, cuando hablamos de ropaje, tiene que ver con nuestra conducta. Porque por ahí dicen, bueno, ¿de dónde lo sacó el hermano? Bueno, acá está metido justamente la palabra, el sinónimo justamente que tiene que ver con cómo nosotros comportamos. Entonces, bueno, como les decía, tomé para hoy día solamente esta porción en cuanto a un paneo, como dice justamente con el Mishkan, un paneo de lo que son las vestimentas. Hay mucho para tomar, hay mucho realmente, y aprovechémoslo porque tenemos el tema que no quizás pueda en la próxima, para allá si el Eterno nos da vida, marcar el tema de los colores que representa cada uno, los metales que representa. Entonces, quizás si vemos algún elemento en particular, podamos ir relacionándolo justamente. Esta mañana hablamos y mencionamos algunos justamente en la yeshiva, justamente, qué representan. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, con ayuda justamente de conocer que el oro significa esto, que el cobre significa lo otro, que la plata significa otro, bueno, todos esos elementos, y los colores también, justamente, vamos a ir viendo que cuando uno habla, qué sé yo, las trompetas de plata, y estamos hablando justamente que tienen que ver con redención, ¿no es cierto? Entonces, ya uno se asimila, o cuando los colores hablan de azul, y estamos hablando que algo que viene de parte del Eterno, ¿no es cierto? Y así vamos a ir viendo justamente algo que tiene que ver carmesí con rojo, y sabemos que habla del símbolo de la sangre, de redención, y así, en cada cosa. Entonces, bueno, esto es importante que sepamos nosotros que todo lo que hace al atuendo, a las vestimentas, bueno, es también, como decíamos, otra forma de llevar y de presentar a Yeshua HaMashiach. Y la verdad que uno se queda con ganas, con gusto a poco de lo que uno comparte. Yo sé que los tiempos son tremendamente tiranos justamente y uno te quedan con ganas de compartir. Pero por lo menos me permitió, no me quedé con ganas de no compartir del Urim y del Tumim. De Daniel. Sí, José, qué importante que es que en cada reflexión, en cada encuentro de yeshiva que vamos viendo y vamos aprendiendo los símbolos escriturales que le ayudan a uno después a entender, por ejemplo, la profecía o las palabras a veces misteriosas de Yeshua o esa composición del Mishkan, como bien decía, todo va teniendo un significado, todo está asociado a algo. Entonces ir manejando ese lenguaje de la escritura que está dado por los símbolos es muy importante. Tal cual. Y el de la vestidura, bueno, también como lo hemos visto en Revelación, Apocalipsis, que no es cierto que las vestiduras son el lino blanco fino, son las obras justas, ¿no es cierto?, de los Kadoshim. Así que qué importante que es esto realmente para nuestro vivir diario. Eso. Las obras son las que nos recubren y dan nuestra apariencia externa, la vestimenta. Tal cual. Por eso que es importante, y se dan cuenta que marcamos desde la Torah, marcamos a Yeshua HaMashiach, que está incorporado allí, está. Muchos no lo quieren ver. ¿Cómo va a estar Yeshua allá en el Mishkan, en el templo? ¿Cómo va a estar Yeshua HaMashiach allá con los Cohen? Con los Cohen va a estar como los sacerdotes. ¿Cómo? Bueno, está en cada componente y está justamente después, lo más importante, como dice mi hermano Daniel, cómo lo aplicamos a nuestra vida. Eso es lo importante. Hablamos de las vestimentas y tal cual lo estamos reflejando en nuestras vidas, nuestro comportamiento, lo aplicamos en todos los lugares justamente. Entonces, eso es importante. No solamente recuperamos la acción profética o el anuncio profético que nuestro Adón Yeshua HaMashiach está incorporando allí, que nuestro Padre de los cielos dejó incorporado con un sentido específico, no por nada dejó esos colores, esos materiales, no por nada hizo el Mishkan con esa forma, con esos materiales justamente, todo tiene un porqué.
Y yo les digo sinceramente, de corazón, yo digo, qué lástima que se pierden todo esto, algunos hermanos que dejan de lado todo esto. Pero están viendo que Yeshua HaMashiach está allí, está presente, lo están perdiendo perdiendo la visión, es lamentable. Pero bueno, así están las cosas. No podemos hacer nada cuando se ponen en una postura de todo eso ya pasó, entonces nosotros incorporamos, lo rescatamos, lo marcamos, sin dejar de lado a Yeshua HaMashiach. De algún lado, estamos rescatando de la Torá, hemos marcado profeta, hemos marcado justamente a Yeshua HaMashiach y marcamos nuestra vida, nuestro transitar en este camino justamente. Entonces, bueno, mis hermanos, gracias Daniel por el aporte, realmente esto de ir avanzando e ir señalando. Me parece que vamos a hacer, tengo ganas por ahí, de hacer como, ¿cómo se dice cuando hay un recordatorio que uno va poniendo referencias así, ¿no? Como un recordatorio en cada lámina, ¿no? Que uno dice, bueno, el cobre se representa, el oro representa, la plata representa, el color, cada uno de los colores, así como un recordatorio, como una ayuda, tiene un nombre eso, una ayuda hacia a un lateral, y cuando lo vamos viendo, como vamos transitando, lo vamos a decir, bien, esto significa, y estamos hablando de libertad, de redención, de presencia divina, de lo terrenal, quizás de tantas cosas. Esta mañana hablábamos, permítanme un minutito más, nada más, total, ya estamos más o menos a tiempo. Hablamos del Tejelel, algo interesante, el Tejelel justamente, y no era como me marcaba mi hermano Daniel, decía, no dice azul, que muchas traducciones, la mayoría ponen azul. ¿Cómo? Cajol, justamente, pero no dice cajol, dice Tejelel. Entonces cuando uno lo mira, dice, bueno, ¿por qué no es cajol y es Tejelel? Porque Tejelel no es lo mismo que cajol. Y bueno, evidentemente no es azul, a eso es lo que voy. Es un color que tiene una mezcla, que tiene de lo celestial, del azul, y tiene del carmesí para formar el Tejelel. O sea, está hablando de lo celestial a través de Yeshua. Y eso estaba presente en esos colores que forman parte de la vestimenta. Entonces, eso es interesante, ver de que cada componente lo podamos desmenuzar y podamos ver a Yeshua HaMashiach en medio de cada uno de las vestimentas, o de los componentes de la vestimenta, o de los componentes del Mishkan. Es precioso. Bueno, no quiero tomar más tiempo para no pasarnos y realmente cumplir con los cometidos que lo hemos propuesto de no pasarnos en los tiempos. Así que mis hermanos, sinceramente les digo, me quedo con ganas de compartir algo más. Pero bueno, así dejamos para la otra oportunidad, si el Eterno nos da vida, justamente. No sé si hay algo más que quieran compartir, aparte de mi hermano que ya me han compartido. Y si no hay para más, vamos a presentarnos en tefilá, en oración, agradecido por nuestro Padre de los cielos que nos ha permitido ya transitar un Shabbat más justamente. Vamos a presentarnos en tefilá, en oración.